Buen día. La última de nuestras clases vamos a hablar sobre la digestión primero y luego la absorción de los nutrientes en el tubo digestivo. ¿Qué va a digerirse y absorberse en el tubo digestivo? Bueno, pues sobre todo hidratos de carbono, grasas, proteínas, ¿no? Y también vitaminas y minerales, ¿no? ¿Cuál es el proceso que va a llevar a la digestión de los diversos alimentos? Es decir, de las grasas, de las proteínas y los hidratos de carbono, es la hidrólisis, ¿sí? Respecto a los hidratos de carbono, las fuentes principales, la sacarosa, la lactosa y los almidones, ¿sí? Otros hidratos de carbono que se van a ingerir, la amilosa, el glucógeno, el alcohol, también como hidrato de carbono, las peptinas, dextrinas, aparte de la sacarosa, lactosa y almidones. Los principales son estos tres: sacarosa, lactosa y almidones. La digestión va a comenzar ya en la boca, ¿no? Empieza a masticarse los alimentos y esto se va a mezclar con la tialina. Entonces la tialina ya va a ir hidrolizando hasta un 5% de los almidones que empiezan a formarse en el bolo alimenticio, ¿sí? El almidón continúa su digestión hasta 1 hora antes de que se mezclen las secreciones pancreáticas. La amilasa salival también participa en la digestión de los hidratos de carbono, pero esta amilasa se va a bloquear con las secreciones ácidas gástricas cuando el pH sea inferior a 4, ¿sí? Antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones pancreáticas, el 30-40% ya estaría hidrolizado. En el intestino delgado, bueno, pues la digestión de los hidratos de carbono está dada sobre todo por la amilasa pancreática, ¿no? Es la enzima más importante para la hidrólisis de los carbohidratos. Estos son sobre todo por la alfa amilasa, ¿no? Que es la más potente que hemos visto sobre esto con respecto a la saliva. Y esta alfa amilasa, pues en 15-30 minutos después de mezclarse el quimo, ya puede estar digiriendo la mayor parte de los hidratos de carbono, ¿sí? Todo esto se va a digerir antes de pasar al duodeno y al yeyuno. Ya va a estar hidrolizados los hidratos de carbono por la potencia que tiene la alfa amilasa, 15-30 minutos. Pero la hidrólisis no solo va a terminar por la amilasa pancreática, ¿no? Hay enzimas también en el epitelio del intestino, en los enterocitos, en todo el reborde del cepillo que tiene las microvellosidades. También hay enzimas como las lactasas, sacarasas, maltasas y alfa-dextrinasas, ¿no? Estas enzimas van a terminar la hidrólisis de aquellos hidratos de carbono que no hayan llegado hasta formar pues la glucosa, ¿no? Los disacáridos se digieren en contacto con los enterocitos. La lactosa se va a convertir en galactosa y glucosa, y la sacarosa se fermenta en fructosa y glucosa. Están viendo que el producto final va a ser glucosa para que se pueda absorber hacia el intestino, y la maltosa se va a convertir luego también en glucosa. Este grafiquito lo tienen en su libro, que les está mostrando el resumen de la digestión de los hidratos de carbono. Los almidones en la boca, ¿no? Por la tialina se van hidrolizando en un 20-40%, y sobre todo la amilasa pancreática es la que realiza la mayor hidrólisis, entre el 50-80% a estos almidones. Los va a convertir en maltosa y polímetros de 3 o 9 moléculas de glucosa, y bueno, pues la glucosa al final se va a absorber por el intestino. Esta maltosa es digerida por la maltasa y las alfas dextrinasas en el intestino, y las transforman todo en glucosa, ¿sí? Están viendo que el producto final siempre va a ser glucosa, y de aquí la sacarosa, por la sacarosa en el intestino se transforma en fructosa, también en glucosa. La lactosa, por la lactasa en el intestino se transforma en galactosa y en glucosa, ¿sí? Ese sería el resumen de la hidrólisis
hidrólisis de los hidratos de carbono. Las proteínas. Bueno, pues la digestión de proteínas va a ser hasta el final a producir en cadenas de aminoácidos. Ustedes saben que las proteínas son pues largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿sí? En el estómago ya se comienza la digestión de las proteínas por la pepsina, ¿sí? Esta pepsina es importante ya que tiene su mayor actividad en el pH ácido del estómago, la pepsina. Las células gástricas, como hemos visto, son las que secretan la mayor cantidad de ácido clorhídrico y está sintetizado en las células parietales. La pepsina lo que hace es digerir el colágeno de las proteínas. Las personas que tienen menor actividad péptica de las enzimas digestivas, bueno, pues no van a tener una buena digestión, digieren mal los hidratos, las proteínas, las carnes, ¿sí? Y la pepsina solo inicia la digestión de las proteínas, contribuyendo en un 10 a 20% de convertir las proteínas en proteasas y peptonas. La mayor digestión de las proteínas está dada pues, por las secreciones pancreáticas, donde tiene lugar en la parte proximal del duodeno y luego hacia el yeyuno. Las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática son tripsina, quimiotripsina, las carboxilopeptidasas, las proteolasas, ¿sí? Esas serían las enzimas pancreáticas que van a estar encargadas de la digestión de las proteínas: tripsina, quimiotripsina, carboxilopeptidasa y las proteolasas. La tripsina o quimiotripsina lo que hace es separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. La carboxilopeptidasa, las peptidasas, va a liberar aminoácidos de uno en uno del extremo carboxilo de los péptidos, ¿sí? Y las proteolasas va a dar origen a las elastasas que digieren las fibras de elastina, ¿sí? Esas serían las acciones de estas enzimas, ¿no? De la tripsina, de la carboxilopeptidasa y las proteolasas. Aparte de la tripsina, quimiotripsina, carboxilopeptidasas y proteolasas, en el intestino todavía hay peptidasas, ¿sí? Cuando ya están en la luz intestinal, los aminoácidos recomendados por los enterocitos, las microvellosidades contienen múltiples peptidasas que van a entrar en contacto con los líquidos intestinales, ¿sí? Estas son las aminopolipeptidasa, la dipeptidasa. Estas van a continuar la degradación de los polipéptidos a nivel de las vellosidades intestinales. Entonces, en el intestino, en los enterocitos, aún hay aminopolipeptidasa y dipeptidasa que van a continuar la digestión, la hidrólisis de las proteínas, ¿sí? Entonces, pues, en el citosol de los enterocitos existen estas peptidasas específicas para el tipo de enlaces restantes entre los aminoácidos, y más del 99% de los productos finales de la digestión van a ser pues aminoácidos libres, que son los que se van a absorber al final. No se absorben péptidos ni moléculas proteicas completas. Entonces, lo que se absorbe al final son aminoácidos libres, no péptidos ni moléculas proteicas completas. En lo que es la digestión de las grasas, por lo general, lo que más abunda son las grasas neutras y los triacilgliceroles. En las grasas neutras, importantes componentes de los alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal, comienza la digestión ya en la boca por la lipasa lingual, ¿sí? Esto va a digerir el 10% de los triacilgliceroles que van llegando al estómago, ¿sí? Y la digestión de las grasas va a tener lugar sobre todo en el intestino delgado. Una parte importante para la digestión de las grasas es emulsionar las grasas por los ácidos biliares. Hemos visto ya en la anterior clase que las sales biliares pues, cumplen un papel fundamental
en lo que es la digestión de las grasas, sobre todo porque van a emulsificar las grasas. ¿Qué es emulsificar? La bilis lo que hace es pues ir separando los ácidos grasos y los triacilgliceroles, y los va a ir formando las micelas, ¿no? Y estas micelas son las que van a transportar, como vamos a ver adelante, hacia el intestino. La lecitina es parte importante para la digestión, sobre todo de los fosfolípidos. La función principal de estas sales biliares y de la lecitina consiste en fragmentar los glóbulos de grasa, ¿no? A eso se refiere la emulsión, agitarlos en el agua, los van disminuyendo su tensión superficial para que las lipasas y las sustancias hidrosolubles que solo atacan los glóbulos de grasa en la superficie pasen pues y puedan ser absorbidos en el epitelio del intestino. Entonces la grasa más la bilis y agitación es una grasa emulsionada. La grasa emulsionada por la lipasa pancreática se va disolviendo o se va hidrolizando en ácidos grasos y monoglicéridos. La lipasa pancreática es la enzima más importante para la hidrólisis de las grasas, ¿sí? En la digestión de los triacilgliceroles. Está presente, como su nombre lo indica, pues en el tubo pancreático, y en un minuto puede digerir todos los triacilgliceroles que encuentre. Entonces, fíjense la capacidad que tiene la lipasa pancreática para digerir, para hidrolizar a los triacilgliceroles. En un minuto puede hidrolizar o digerir todos los que se encuentran. Es así como se va formando pues una micela, ¿no? Las sales biliares separan los monoglicéridos y ácidos grasos libres de los glóbulos de grasa que se están digiriendo. Grandes cantidades de las sales biliares tienden a formar las micelas. Las micelas de sales biliares también actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y ácidos grasos libres insolubles a los bordes del cepillo de las células. Y estas sales biliares, una vez que han transportado a los ácidos grasos libres y a los monoglicéridos, vuelven hacia el quimo y vuelven a emulsionar pues más grasas, ¿sí? Los ésteres de colesterol más los fosfolípidos forman el colesterol libre y los ácidos grasos. Los ésteres de colesterol están hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de colesterol y los fosfolípidos están hidrolizados por la fosfolipasa A2. Eso aparte de lo que se refiere a la hidrólisis de ésteres de colesterol y a los fosfolípidos. Vamos a ver la absorción intestinal. ¿Qué es lo que se absorbe en el intestino? Hemos dicho, pues se va a absorber al final en los hidratos de carbono, se va a absorber la glucosa, en las proteínas se tiene que absorber los aminoácidos y en las grasas pues se van a absorber tanto ésteres de colesterol y sobre todo ácidos grasos libres. Aparte de eso pues tiene que absorberse una gran cantidad, 1.5 litros más o menos del líquido que se produce dentro del intestino. Entonces, la absorción se va a suceder sobre todo en aquel lugar donde haya mucosa con vellosidades intestinales. El estómago no tiene esta mucosa, entonces no se absorbe casi nada. La superficie absortiva del aparato gastrointestinal está en el intestino delgado, ¿sí? Ya que se van a formar estas válvulas conimentes, que son pliegues, ¿no? Pliegues dentro del intestino, lo que va a aumentar la superficie de absorción. Y aparte, estas válvulas conimentes pues están todas cubiertas por estas vellosidades intestinales, ¿sí? Las válvulas conimentes sobre todo están dadas en el duodeno y en el yeyuno. Las
microvelocidades o las velocidades intestinales, ustedes las están viendo, estos bordes de velocidades del intestino constan pues de una arteriola, de una vénula y sobre todo en el medio está el capilar linfático, viéndolo acá en otro corte transversal. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción de los productos que hemos visto? Transporte activo, la difusión y el arrastre por el disolvente, ¿sí? Entonces ustedes saben que en el transporte activo tiene que entrar energía y sobre todo es por un canal, unas proteínas, para que una proteína transportadora para que haga el transporte de estos productos que vamos a ver, la glucosa, aminoácidos y los ácidos grasos, ¿no? Entonces, el mecanismo de absorción en el intestino va a ser el transporte activo, la difusión y arrastre por el disolvente. En el intestino delgado, nutrientes y agua es lo que vamos a absorber. Hay una absorción isosmótica, ¿sí? Entonces, el agua va a atravesar la membrana por ósmosis, ¿sí? La absorción del agua en el intestino delgado es por ósmosis. Agua del quimo va hacia los vasos y el agua del plasma también hacia, ¿no? Los iones. ¿Qué iones se absorben en el intestino delgado? Sodio entre 25 y 35 gramos por día. Esta absorción de iones está dada por transporte activo, ¿sí? De las células epiteliales hacia el espacio paracelular. Va a producir un gradiente electroquímico del quimo, hacia las células epiteliales y de aquí hacia el espacio transcelular. Como hemos dicho, el agua va a pasar pues por gradiente osmótico, por ósmosis, ¿sí? El gráfico para que ustedes ya comprendan la absorción, pues el sodio por difusión por transporte activo va a pasar de la luz intestinal hacia el interior de la célula, ¿sí? Esto crea un gradiente de acá hacia el espacio paracelular por transporte activo, y al haber mayor concentración de sodio en el espacio paracelular, el agua ingresa por ósmosis, ¿sí? En el intestino delgado también se absorbe el cloruro por diferencia de cargas eléctricas, el potasio y el hidrógeno mediante excreción por las bombas de potasio e hidrógeno. La aldosterona lo que hace es aumentar la absorción tanto de sodio, de cloro, y si aumenta la absorción de sodio, pues arrastra agua. Eso hace la aldosterona. Y el bicarbonato, la absorción también va a depender del intercambio que hay entre el sodio y el hidrógeno. Como ustedes saben, el bicarbonato más el hidrógeno va a producir dióxido de carbono y agua. La absorción del calcio está dada por la paratormona y la vitamina D, y electrolitos como el hierro, potasio, magnesio y fósforo y fosfatos van a tener su absorción activa en el borde sanguíneo, ¿sí? Bueno, los carbohidratos. La mayor parte de los carbohidratos, como hemos visto, tiene que hidrolizarse hasta glucosa. Entonces, la glucosa es el que se absorbe en el 90%. La fructosa y la lactosa representarían el 20% restante de los carbohidratos que se absorben en el intestino delgado. Esta absorción está dada por transporte pasivo de una glucosa por 2 moléculas de sodio. Esto se da en este transportador que es el SGLT1, que desde las siglas en inglés quiere decir sodio glucosa like transporter. Esas son las siglas del SGLT1. Entonces, esta está dada por la fusión de proteínas, el cotransporte de sodio, porque va a entrar 2 moléculas de sodio e ingresa una molécula de glucosa. Este es el gráfico donde ustedes están viendo este cotransportador, donde entra una molécula de glucosa junto con 2 moléculas de sodio. Este SGLT1 se encuentra en el intestino delgado. Hay otro SGLT2
que se encuentra en la nefrona, ¿sí? En el túbulo proximal de las nefronas, ¿sí? Entonces eso también les voy a preguntar. El SGLT1 está en el intestino delgado y el SGLT2 se encuentra en la nefrona, ¿ya? Son los dos lugares donde se va a absorber glucosa dentro del organismo. La absorción de proteínas, hemos dicho que la mayor de la absorción al final tiene que ser aminoácidos. Las proteínas por la pepsina, proteolasas pancreáticas, se van dividiendo en péptidos pequeños, péptidos grandes y al final aminoácidos, ¿no? Los péptidos pequeños entran como transportador y en las peptidasas del intestino se van hidrolizando hasta aminoácidos. Los péptidos grandes por las peptidasas del borde del cepillo van a terminar en péptidos pequeños o aminoácidos libres. Estos al final por cotransporte entran hacia el enterocito y los aminoácidos del enterocito van a ir hacia el capilar y así son absorbidos hacia la circulación general. Las grasas, ¿no? Fíjense, estas son las micelas que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, las micelas con las sales biliares más los fosfolípidos de colesterol, los ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Y vitaminas liposolubles forman una micela. Las micelas también, aparte de emulsionar las grasas, dividirlas, fraccionarlas, van a transportarlas. Llevan estos fosfolípidos y colesterol y ácidos grasos hacia el borde en cepillo del enterocito y aquí por difusión simple pasan dentro del enterocito. Y una vez que que han hecho este transporte, las micelas vuelven nuevamente hacia el quimo, donde va a ir a emulsionar más grasas. Ese es más o menos el ciclo que hace la absorción de las grasas. Y dentro del enterocito, ya que están aquí los ácidos grasos, se usan para sintetizar grasas en el retículo endoplásmico, ¿sí? Las grasas se agrupan envueltas en proteínas para formar kilomicrones y los kilomicrones van a salir del enterocito hacia el capilar linfático que hemos visto de las microvellosidades, ¿no? Las vellosidades, y estos kilomicrones entran a la linfa y por el canal linfático van a llegar pues al conducto torácico y de ahí a la circulación general. Es así como se van a absorber las grasas de las micelas, transportadas hacia el borde del cepillo, difusión simple. Dentro del enterocito se van a ir agrupando en el retículo endoplásmico para formar kilomicrones y los kilomicrones van a llegar a la al capilar linfático de las vellosidades y de aquí hacia el conducto torácico y entran a la circulación general. Esa es la absorción de las grasas. ¿No? Más o menos lo mismo, gotas grandes de grasa, triacilgliceroles y colesterol, sales biliares, emulsionan, forman las micelas van a transportar pues, el colesterol hacia el borde del cepillo, por difusión simple entra. El colesterol en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico, se van a ir formando, conjugando con proteínas, forman los kilomicrones y el kilomicrón pues va hacia el conducto linfático. En el intestino grueso, lo que se va a absorber es agua y electrolitos, ¿sí? El agua y electrolitos que aún estén presentes en el quimo. Por lo general se absorbe hasta 1500 mililitros de agua y electrolitos que están presentes en el quimo. El colon puede ser colon absorbente y también puede ser colon de depósito, ¿no? Entonces su mucosa tiene gran capacidad de absorción de sodio y si arrastra sodio pues arrastra agua, ¿no? Las células epiteliales con muchas estrellas son más marcadas y la mucosa del intestino grueso, por lo general hemos visto que lo que secreta es iones bicarbonato.
¿Cuánto puede absorber el intestino? Hasta 5 a 8 litros de líquido por día. Cuando se produce la diarrea, hemos visto que es debido a una irritación. Cuando ya no puede absorber más el intestino, entonces se produce evacuaciones líquidas. O por estas toxinas, pueden ser bacterianas o alguna irritación química que van a estimular pues la secreción de mayor cantidad de líquido hacia el intestino grueso. Las heces fecales van a estar compuestas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida. Esta materia sólida va a ser el 30% bacterias muertas, hasta un 20% materia inorgánica, otro 20% grasas, un 2 a 3% proteínas y un 30% de diversos otros factores como fibra que puede estar en la dieta de las personas. El color de las heces está dado por la estercobilina y la urobilina, y el olor está dado por productos de degradación bacteriana como ser el indol, escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico. Entonces, por estas sustancias estaría dado el olor, mientras que el color por la estercobilina y la urobilina. Fíjense que la mayor parte de las heces sigue siendo agua, 3/4 partes, y solamente 1/4 es materia sólida de todos los desechos que al final llegan al intestino grueso. ¿Sí? Hasta aquí nuestro tema. Lo que quiero que se acuerden bastante bien es esto de la absorción de las grasas, ¿no? ¿Cuál es la función de las micelas? Aparte de emulsificar las grasas y transportarlas, ¿no? Recuerden que las grasas como ácidos grasos libres se van a absorber en la linfa, no van a pasar por la circulación esplácnica, ¿no? La grasa va directo a los linfáticos. ¿Sí? Los aminoácidos son el producto final de la degradación de las proteínas, ¿sí? Y se absorben por cotransporte. Y acuérdense de la glucosa, ¿sí? Que es el producto final de que va a absorberse de los hidratos de carbono, sobre todo, ¿no? Por este canal, este cotransportador que es el SGLT1. ¿Algo que quieran que repasemos respecto a esto?